Y bueno, me voy a permitir leer la semblanza del otro ponente. Él es Eduardo García, él es Head Crypto en Mobi, el neobanco más grande de Colombia, con más de 3 millones de usuarios respaldados por Safer como inversionistas. Anteriormente trabajó en Bitso, el exchange de criptomonedas más grande de LATAM, como creador de productos. En 2020 fundó Espacio Cripto, el podcast de criptomonedas más escuchado en México y otros países. Antes de trabajar en Bitso, participó en proyectos para las empresas más importantes en el sector financiero en Latinoamérica, como Bolsa de Valores en Perú, Viva, Citi Colombia en Colombia, Banco Caliza en Argentina. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar la ponencia con Eduardo García, por favor. Hola a todos y muchas gracias. Yo voy a explicar qué es blockchain. Y el beneficio mayor de blockchain es el tema de la confianza. Desde la primera crisis que hubo en la economía, como la conocemos, en el año 33 después de Cristo, en Roma, todo esto pasó por un tema de confianza. Los romanos empezaron a acuñar más monedas de las que tenían en oro y esto fue como se desató la primera crisis. Y esto mismo pasó en 2008, cuando tuvimos estos créditos default y las personas tenían confianza en las calificadoras como Fitch. Fitch decía que estaban bien posicionados y al final sabemos lo que pasó. Un credit default swap que dejó en 2008 a muchísimas personas en crisis y las personas que estaban en esas posiciones de poder y de confianza, no pasó nada con ellas mientras la economía de Estados Unidos se derrumbó. Entonces vamos a explicar qué es blockchain y la ventaja de esto es que dejas de confiar y empiezas a verificar. Entonces, una característica y las características más importantes de blockchain en la siguiente diapositiva lo podemos ver, es que es una base de datos abierta en donde todas las personas lo podemos consultar, en donde todos podemos participar e innovar dentro de esta base de datos. Las características sociales es que es una base de datos neutral, no importa tu sexo, no importa la edad, no importa tu religión, tu estatus socioeconómico, puedes participar en el ecosistema. Otra es que es sin fronteras, no importa el país en el que estás, es completamente descentralizado, es decir, no confiamos en un grupo de personas para que nos digan que están haciendo bien o mal las cosas, y es resistente a la censura. Y si lo pensamos, estas mismas características fueron las que nos interesaron en el Internet. Entonces, esto mismo en Internet estamos viendo que es una base de datos descentralizada, resistente a la censura, en donde las personas no pueden decidir quién entra y quién sale de este sistema, así como lo hemos visto en la economía tradicional. Las características tecnológicas de la blockchain, que es la siguiente diapositiva, es que es un registro único e inmutable distribuido en bloques. Estos son bloques de información y por eso de ahí viene la palabra blockchain, que es cadena de bloques. Y un bloque es una serie de transacciones que se llevan a cabo en un periodo de tiempo. En Bitcoin, un bloque se crea cada 10 minutos y ahí se van depositando todas las transacciones y digamos que se mete en la red cada 10 minutos. Ahorita vamos en el bloque 733.000 y no ha sido interrumpida esta blockchain por más de 10 años. En este bloque cualquier persona puede descargar la cadena de bloques. Eso es súper interesante y ayuda a la descentralización. No solo un grupo de personas tiene acceso a esta base de datos, sino todos podemos tener un nodo en nuestra casa, todos podemos contribuir a la descentralización de esta base de datos y todos podemos verificar. Esto es muy positivo porque no estás dejando todo a un grupo de personas, es decir, todos somos Bitcoin. Un nodo es una computadora, para las personas que no son técnicas, que mantiene una copia de esta base de datos. Y una de las maravillas es que esta base de datos es muy pequeña y todas las personas podemos contar con ella y podemos tener una copia en nuestra computadora, en donde podemos ver si los bloques están funcionando, qué transacciones han pasado y no se lo dejamos a un par de instituciones. En la siguiente diapositiva estoy poniendo un ejemplo de un nodo, pero los que estamos aquí lo podemos imaginar, es una Raspberry, que es súper chiquita,
son 2 cables USB y un disco duro de 1 tera es suficiente para que tengas un nodo corriente. En la siguiente imagen podemos ver cómo nos imaginamos que es una cadena de bloques y por las palabras lo podemos pensar como bloques pegados a cada uno de ellos. Pero siempre les recomiendo que lo piensen como una matryoshka, estas muñecas rusas, en donde la información se va metiendo a otro bloque y se va haciendo más y más grande. Por esto, esta característica hace que la cadena de bloques sea prácticamente inhackeable. Porque si tú necesitas cambiar el registro de un bloque de hace 3 días, si cada 10 minutos creamos un bloque, va a ser más difícil que el poder computacional pueda abrir estas como matrioscas que nos estamos imaginando, y esto hace que Bitcoin sea inmutable, sea inhackeable, y el beneficio, si alguna persona intenta hacerlo, va a ser más el que pague en electricidad y poder computacional que el beneficio que pueda sacar en esto. Entonces, nunca ha habido un hack en la cadena de Bitcoin. Donde han habido hacks es en las wallets, gente que no guarda bien sus llaves privadas, etcétera, pero un hack en la cadena de blockchain nunca ha pasado. En la siguiente diapositiva podemos ver los beneficios de tener una cadena de bloques. Y lo que les estaba diciendo es la descentralización. Creo que eso es lo más interesante, que un grupo de personas no controla el registro monetario, no controla la economía de un país, no puede decir vamos a imprimir más billetes porque estamos viendo la necesidad. El código es ley y esto no puede pasar por un grupo de personas. Eso es un gran beneficio. También eliminamos la confianza en personas y pasamos a un sistema de verificación en donde podemos ver todas las transacciones que hay dentro de esa base de datos pública llamada blockchain. Puedes tener transacciones 24/7 los 365 días del año. Eso es el primer beneficio que me metió a mí en este ecosistema. Porque yo quería cobrar un cheque un viernes y no lo podía hacer hasta el martes siguiente porque los bancos estaban cerrados. En ese momento algo hizo clic en mi cabeza que decía que tenía que buscar una tecnología que me pudiera permitir hacerlo. Y no sabía que iba a ser Bitcoin hasta que leí estos beneficios. Otro es que no depende de una única base de datos y esto hace que no sea modificable. Una transacción que pasó hace 20 días, no puedes modificarla, no puede haber un grupo de personas que hay un dedazo, no lo puedes modificar, y eso es un gran beneficio porque el poder no lo centraliza, si no lo tienes en un gobierno, no lo tienes en un grupo de personas. Es inhackeable y es mundial. Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros podemos ver y les voy a contar sobre el Bitcoin Pizza Day, que es la siguiente diapositiva. El Bitcoin Pizza Day es la primera transacción que se realizó usando Bitcoin, o más bien la primera compra y venta utilizando Bitcoin, que fue el 18 de mayo de 2010. Y es bien interesante, los que están pudiendo ver las diapositivas, ahí les puse el screenshot del blog y se los voy a contar. Entonces, esta persona llamada Laszlo escribe en un blog que quiere comprar 2 pizzas con Bitcoin. Quien estuviera dispuesto a enviarle esas 2 pizzas a su casa iba a recibir 10,000 Bitcoins, que era lo que él consideraba que valían 2 pizzas. Y esa fue la primera transacción. Podemos ver en el blog es público, en donde se están haciendo estas conversaciones. Y es bien interesante cómo esta persona dice, voy a pagar 10,000 Bitcoins por 2 pizzas, porque quiero sobras para el día de mañana. Un pizzero le dijo, yo te las voy a enviar. Se hizo esta transacción, por eso se llama el Bitcoin Pizza Day. Y podemos ver cómo Laszlo, que fue el comprador, tiene públicas unas fotos de su hija comiendo pizza. Y esta fue la primera transacción. Y en la siguiente diapositiva podemos ver, y les voy a explicar también, cómo es una transacción de Bitcoin. Entonces, el comprador envió 10,000 Bitcoins y se puede ver en la cadena de bloques, y ahí está y lo podemos consultar, que envió 10,000 bloques de una cartera. Una cartera, como nos explicaban en la presentación pasada, es un lugar en donde almacenamos nuestras criptomonedas. Y dice, la persona A envió dinero a la persona B, envió 10,000 Bitcoins y se hizo el 10 de mayo a las 13:16. Todo eso está en la blockchain. Y esos son los beneficios de una blockchain, que puedes
consultar el día, la hora en que se realizó la transacción y puedes tener la información. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo esta persona que recibió los 10,000 bitcoins hizo diferentes transacciones para hacer lo que quisiera con esos bitcoins. Al final es su dinero. Y retiró un poco, de hecho en una entrevista dice que retiró la mitad en ese momento, pero su última transacción fue en 2020, fue hace 2 años, e imagínense lo que equivalían pues al día de hoy esos 10,000 bitcoins. Y esto es consultado en la blockchain. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar este tipo de tecnología que es completamente transparente para consultar información. Y no es necesario imaginarnos, ¿no? Lo podemos hacer transacciones. Y ahora les voy a hablar de un distinto tipo de blockchain. En la siguiente diapositiva tengo una imagen de Bitcoin y de Ethereum, en donde voy a hablar un poquito. Y ahorita revisamos una base de datos pública y abierta para realizar operaciones monetarias. Y es la más descentralizada, fue la primera y la creó Satoshi Nakamoto en 2008. Si damos a la siguiente diapositiva, voy a hablar un poco sobre Ethereum. Y el beneficio de Ethereum es que es una cadena de bloques que no principalmente busca el fin monetario, sino esta es una supercomputadora en donde están los registros públicos a nivel mundial y todas las personas podemos escribir código. De ahí viene el término smart contract o contrato inteligente, en donde, como cualquier computadora funciona, le damos unos comandos en donde es, si algo ocurre, bueno, creas una condición. Si pasa esto, entonces esto otro va a ocurrir. Todo esto lo podemos hacer en la cadena de Ethereum y fue creada para ser una supercomputadora inmutable y confiable. Permite realizar contratos inteligentes como lo estábamos viendo y de ahí vienen temas súper interesantes como es los NFTs, en donde tienes un contrato de propiedad de que tú eres dueño de las cosas. Entonces esto te permite tener activos digitales donde por fin hay un registro público a nivel mundial y esto pues lo podemos relacionar mucho con los actuarios, con el registro de propiedad público, etcétera, pero a nivel global. Estas son unas ventajas gigantescas y es como tener un buró de crédito a nivel internacional, descentralizado, en donde no haya gente que pueda decirte si puedes pedir un crédito o no. Más bien, esto es público y lo puedes consultar en cualquier momento. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver los beneficios de una blockchain como Ethereum, que, como les estaba platicando, es los NFTs o crear un historial inmutable en un contrato. Por ejemplo, lo puedes utilizar para temas de seguros, se puede utilizar para temas de herencias, para temas de cadena de suministros, en donde puedes referir que una medicina fue hecha un día y una hora en específico y eso no es cambiable. Entonces esto nos beneficia a todos en una cadena de suministros en donde hay muchísima corrupción. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que es un dato muy interesante, que Bitcoin tiene el mismo número de usuarios que el Internet en 1998. Esto es solo el comienzo. Esto, creo que tener este tipo de foros y hablar de los beneficios de tener una blockchain inmutable, una base de datos pública, es apenas el inicio de las cosas que pueden pasar. Piensen en un contrato y ahora imagínense en una computadora y eso es el beneficio que tienen en una blockchain como Ethereum. Y creo que realmente esos son los grandes beneficios que tiene una cadena de bloques, que es pública, no dependemos de personas, más bien podemos verificarla y como decimos en el ecosistema cripto, don't trust, verify, no confíes, verifica. Muchas gracias.